Gracias por continuar con nosotros aquí en Círculo Poder, donde están los líderes de opinión. Y bueno, hemos estado muy reiterativos últimamente hablando de la reconfiguración político-social en el Estado y la reconfiguración que está viviendo en el Congreso, que a final de cuentas esta legislatura ha estado muy propositiva. Hemos tenido ya muchos actores aquí, la verdad, la mayor parte de ellos, platicando sobre su agenda y de la nueva reconfiguración que se está viviendo en este Congreso. No sé si sea yo muy halagüeño y habrá sido tanto el letargo de las últimas dos legislaturas. Una, la de 54ª, nefasta, y la tercera, oficialidad de Graco Ramírez. Entonces, la verdad, hablar de temas legislativos es muy complicado, pero parece que está empezando a revertir un poquito el asunto y a poner temas polémicos, pero ya se están transitando, Víctor. Y en ese sentido de ideas, el día de hoy nos acompaña aquí amablemente, de bote pronto tomó la invitación y le agradecemos mucho, a la diputada Paola Cruz Torres, presidenta de la Junta Política y Gobierno del Congreso. ¿Cómo estás, diputada? Como siempre, muchas gracias. Hola, ¿qué tal, Rolando? ¿Qué tal, Héctor? Pues muchas gracias por la invitación. Mi primera vez aquí en este espacio, así que muy agradecida de la invitación y poder platicar precisamente lo que tú dices, esta dinámica de esta legislatura que viene a cambiar precisamente el rostro, o que pretendemos cambiar el rostro de lo que son los legisladores. Oye, a final de cuentas, bueno, las dos legislaturas pasadas, no vamos a recapitular porque hemos sido ya muy analistas, pero muy poco que sobresaltar, sí, ¿no? en este caso, del actuar de las legislaturas. La 53ª, una oficialía aparte de Graco Ramírez, el que sí lo contó la responsabilidad, a título personal lo digo, y la pasada inoperante. No pasó nada, realmente 4 iniciativas reales se transitan, las otras 104 son armonizaciones, entonces estamos hablando de que no hubo trabajo legislativo propiamente. Entra esta legislatura con una expectativa muy alta, sobre todo entendiendo los nuevos liderazgos que la encabezan, 4 expresidentes municipales, 2 reelecciones de alguna manera, Ari y Tania, y actores políticos como tú, que ya traen bagaje en el asunto y que de pronto nos dan un poquito de certidumbre, o por lo menos de esperanza, de que esta 55ª legislatura cambie. ¿Cuál es tu lectura en este momento de lo que van de esta legislatura? Bueno, número uno, como bien lo dices, el tema que yo creo que hace otra dinámica son los grandes liderazgos, ¿no? De diferentes regiones. Por primera vez hay 2 liderazgos de la región oriente ocupando órganos importantes en el Congreso. No estoy hablando del compañero Paco en la mesa directiva, su servidora de Cuautla, 2 municipios además vecinos, generando este trabajo importante del Congreso y empezando la legislatura. Número 2, que muchos de las y los compañeros ya traen oficio político. Sí. Esto es un tema que se agradece en el tema de el diálogo, la práctica parlamentaria, de llegar precisamente a los acuerdos, a los consensos. No es fácil, ¿no? O sea, no es fácil, evidentemente, pero que 8 partidos políticos que confluimos en la Junta Política que me toca a mí presidir, finalmente ir acotando dónde coincidimos y dónde no, para ir avanzando y que precisamente la gente vea resultados rápidos e inmediatos. Sí, en efecto, hay una gran expectativa de esta legislatura, pero sobre todo también hay un gran reto de cada uno de las y los legisladores por querer hacer las cosas diferentes. Como bien lo dices, cada uno trae ese liderazgo en sus regiones, en sus distritos, y que yo veo que precisamente es cambiarle este rostro a la legislatura, de generar un dinamismo, dinámicas, que más allá de los 4 o 5 expresidentes, hay compañeras y compañeros que traen mucho trabajo en la administración pública, estatal, municipal. En mi caso, 18 años trabajando en municipio, entonces también soy una experta municipalista. ¿Sabes de qué habla? Hay compañeros que también han trabajado durante muchísimos años en el Congreso, entonces también conocen perfectamente la dinámica legislativa, y eso hace que sea tan dinámico. Pero además hay como otras particularidades de esta legislatura, más allá de estos 4 compañeros, que es una legislatura municipalista. Es decir, entiende perfectamente que la célula básica es el municipio, y que el municipio es el contacto directo con la ciudadanía, de donde vienen las principales demandas, y que es ahí donde tenemos que fortalecer precisamente esta célula, que además son las autoridades de proximidad, las que dan servicios. Y que además han estado olvidadas y que hoy están envueltas en temas muy graves de deudas de muchísimos años, temas de laudos, proveedores, demandas, extorsiones, ¿no? Por empresas, que justamente vamos a platicar ahorita en este tema que denuncio el día viernes, que instalé la Comisión de Combate a la Corrupción, Transparencia y Protección de Datos Personales. Y entonces entendemos esta dinámica la mayoría,
que el tema fundamental es apoyar a los municipios si queremos realmente ayudar a la ciudadanía. Y en ese sentido, los compañeros traen una agenda, pero además Morena, porque soy coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, trae otra agenda municipalista también que confluye precisamente en este ánimo de todas y todos los compañeros de avanzar en ese sentido para fortalecer, como repito, esta célula básica de atención primaria, no de primer contacto, de proximidad con la ciudadanía. Oye, bueno, te me brincas un poquito, te me adelantaste porque efectivamente traes el tema municipalista y que es algo importante. 3 años es imposible enmendar la plana de todo el rezago que hay, pero hay que tratar de darle forma para lo que viene, a final de cuentas generar las condiciones para los que se quieran reelegir y los que no, pues por lo menos ceder a sus fracciones parlamentarias de alguna manera para dar cierta inercia. En ese sentido de ideas, mi pregunta iba enfocada en cuál va a ser tu prioridad, entendiendo la agenda municipalista, entendiendo tantos temas de rezago que hay, pero que cada fracción trae su propia agenda, hay que decirlo como tal. Y cada diputado trae su propia agenda, también hay que decirlo, porque no todos los de Morena piensan igual, no todos los de PAN piensan igual. ¿Cuál va a ser la prioridad en este momento para ti? En este, pues, no puedo hablar de largo plazo, es un proyecto de mediano plazo, 2 años y medio, 3. Pues ya hablé de lo general y me voy a lo particular. Creo que como coordinadora del grupo parlamentario justamente vengo de una reunión donde estábamos reunidos las y los compañeros del grupo parlamentario, donde estamos haciendo el análisis del presupuesto de egresos, porque evidentemente para nuestro movimiento hay una línea muy, muy clara de lo que es la cuarta T, ¿no? Primero la austeridad republicana, segundo, ¿no? Que es primero los pobres, dónde están realmente la asignación de los recursos que realmente ayuden a la población vulnerable, al tema de salud, el tema de las mujeres, el desarrollo económico, cómo nuestra visión de movimiento nacional se plasma realmente en un proyecto de presupuesto. Eso es lo que estamos ahorita analizando y como bancada más adelante haremos este pronunciamiento de donde queremos realmente que se vaya o se pueda incidir en un consenso y en un trabajo también del diálogo, ¿no? Con mismos compañeras y compañeros de la legislatura, pero también recordemos con el consenso de avanzar con gobierno del estado, si no te vetan también todas las propuestas que quieras hacer. Entonces por eso hablo desde cómo avanzamos y de manera particular yo traigo 2 agendas, pero principalmente una que ha abanderado durante más de 18 años ha sido la de los derechos humanos de las mujeres y en este sentido mi preocupación ha sido cómo generar todas las condiciones para eliminar todos los tipos de violencia contra las mujeres. Hablamos de que el Estado es un Estado inseguro, pero pocas veces hablamos de que el tema principal de inseguridad es contra las mujeres, que el principal delito cometido es contra las mujeres, que la tasa de incidencia seguimos estando en los primeros lugares de feminicidio a nivel nacional y qué estamos haciendo realmente para atacar el tema de las violencias contra las mujeres. Ahí está realmente el meollo de generar las condiciones para una ciudad segura para todos, pero principalmente para las mujeres. Y en este sentido, tenemos que generar el marco jurídico. Por eso, a nivel personal, desde el día 1 y cada 8 días o 15 días que tenemos sesión de pleno, siempre estoy subiendo una iniciativa que tiene que ver con el marco jurídico de la defensa de los derechos humanos y con la eliminación de todo tipo de violencias. En este sentido propuse cambiar el nombre de la Comisión de Igualdad a ponerle Comisión de Igualdad y Atención y Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género y Feminicidio. No es solo el cambio de nombre, es que se cambia el marco jurídico y generamos la obligatoriedad del Congreso para darle atención y seguimiento a la alerta de violencia de género, cosa que antes este poder no tenía. 2, ahorita que estamos en la revisión del presupuesto, es decir, ¿y cómo entra la alerta de violencia de género? Porque podemos decir, sí, estamos haciendo, pero sin recurso es discurso. Y no puede ser así. Entonces, tenemos que ver exactamente, se le está asignando recurso, cómo le están dando el legislativo, el ejecutivo, no solamente con los 8 municipios que tienen alerta de violencia de género, porque además puse una iniciativa muy interesante donde queremos hacer un cambio para que sean sujetos de juicio político todas las autoridades que no respondan a las responsabilidades de la alerta de violencia de género. Con esto generamos la obligatoriedad de los alcaldes, alcaldesas y todos los involucrados de realmente seguir las recomendaciones desde Exegov, que tiene que ver con la alerta de violencia de género. Ya no va a ser un tema de voluntades, porque te mandan las recomendaciones y el alcalde dice, sí, estoy palomeando, estoy haciendo. No, ahora o lo haces
o te eres acreedor de un juicio político. Se volvían llamadas a misa. Entonces, ahora el marco jurídico va a generar esta obligatoriedad. Y no solamente es para estos 8 municipios, porque además incluimos que se incluya el generar un seguimiento a la ley de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres del estado de Morelos. Estas recomendaciones también que debe ser para los 36 municipios, de las acciones que tienes que generar para hacer ciudades seguras para las mujeres, generar la igualdad sustantiva. Ahí es donde estamos generando el marco jurídico. Entonces, la prioridad de Paola Cruz siempre va a ir en el sentido de la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos de las mujeres y generar las condiciones para eliminar todos los tipos de violencia contra las mujeres. Entonces, ya fuimos de lo general, desde la legislatura. Además, hay algo muy peculiar y que es algo que me gusta mucho, esta dinámica de la legislatura, que en general todos traen el tema y con eso empezamos la defensa de los derechos humanos. Por eso nuestro eslogan es 50ª legislatura garante de los derechos humanos. ¿Por qué? Empezamos con el tema de la ley de identidad de género. Diputada, sin duda es un reto titánico el que tienes, pero también donde formas parte de una nueva comisión que en días pasados se acaba de instalar, que es el tema de la Comisión de Transparencia. ¿Cuáles crees que sean estos retos? Porque sin duda tenemos a Manuel Rindo Cuenta, donde nos decía que la pasada legislatura apenas tiene acceso a la información de los pasados diputados, que sin duda es un reto también que tienen hoy que aprovechar. ¿Cómo los ves? ¿Cómo ves cómo está conformado esta parte? ¿Cómo vas a apoyar, impulsar, ya que eres miembro de esa comisión? Y también ese día de que instalaban la comisión, hacías una denuncia, ¿no? De una empresa de technology y que también nos puedas apoyar abordando el tema. Muchos temas. Número uno, justamente el viernes pasado, el presidente de la mesa directiva, el diputado Paco Sánchez, es presidente del Comité de Transparencia. Entonces, esta parte de la que nos comentas de Morelos Rinde Cuenta, le va a tocar precisamente al presidente de la mesa a través de este comité generar todas esas acciones que las legislaturas pasadas no hubo, ¿no? Para empezar, no había ni siquiera información en la página de comunicación del Congreso, no se transparentaban las iniciativas, no sabías que se estaba aprobando. Hoy estamos generando una dinámica en el momento la publicación de iniciativas, acciones, eventos, y en esta situación también tiene que ser de la misma manera y simultánea el tema de la transparencia. No es un tema fácil, también hay que capacitarse, hay que profesionalizarse en el tema. Y en segundo lugar, bueno, en este mismo día, pues presentamos la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, y principalmente yo escogí esta comisión porque pues seguimos la línea de la 4T, una línea que ha sido el combate a la corrupción que mucho le ha costado a este país en desvío de muchísimo dinero, desvío que no ha llegado a la gente necesitada, que no ha llegado a la gente pobre, que no ha llegado en estos apoyos, pero no solamente esa cuestión económica, también tiene que ver con la omisión de las acciones y con la impunidad. Este es el tema, la usurpación de funciones, la impunidad y una serie de acciones que tenemos que combatir. No es un tema fácil, puede haber varias instituciones, pero sí creo que el legislativo había permanecido omiso ante esta situación, este tema. Hoy claramente tenemos la intención de cambiar este tema, pero sobre todo generar el marco jurídico, para fortalecer, endurecer el tema de la sanción de la corrupción, de generar las instituciones. Habíamos platicado ya con la Unidad de Inteligencia Financiera, traían un esquema de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica para los estados. Hoy estamos en esas pláticas para ver la posibilidad de generar ese esquema en el estado de Morelos. Es decir, la UIF, una CIMIN en el estado de Morelos, algo que no tiene actualmente ninguna institución y que queremos que no tenga un impacto económico, pero sí que tenga un impacto de resultados. El seguimiento, del dinero ilícito, de operaciones ilícitas. Y esto va ligado precisamente al tema que denuncié el día viernes, precisamente empresas que se han dedicado a demandar a los ayuntamientos por incumplimientos de supuestos convenios de concesión de servicios públicos. Voy a hablar específicamente de la empresa NL Technologies SADCB, quien demanda al ayuntamiento de Cuautla por más de 700 millones de pesos. Sí, es una fortuna. Y de eso me entero hace más de un mes aproximadamente, y me entero que de los documentos probatorios para llevar esta demanda presenta un convenio
donde supuestamente Está firma firmado. el presidente municipal entonces 2016-2018 de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, donde está firmando la que era tesorera y su servidora como síndica municipal que fungía en ese momento. Y pues para empezar deben saber que públicamente siempre me opuse yo junto con 2 compañeros de Cabildo en su momento a esta concesión del alumbrado Esta público. privatización, Ustedes saben que la 53 legislatura aprobó en un tema político, económico, no lo sé, Sí. para que varios ayuntamientos tuvieran Y operaron esta también. concesión Sí, y pues Cuautla quiso entrarle y nosotros nos opusimos públicamente. Por eso ya tenía, desde que terminó la administración, que eso nunca había pasado. Entonces me llamó la atención conocer que había una demanda millonaria contra Cuautla cuando no recordaba ningún cabildo, ¿no? Ni ningún convenio firmado. Y cuál es mi sorpresa encontrarme en uno de los convenios de los documentos probatorios que estaba mi firma falsificada. Esto nos lleva entonces a presentar una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción precisamente por fraude, presentación de documentos falsos, Sí, claro. entre otras circunstancias, pero además nos lleva a investigar otros temas. No solamente estaba demandando Cuautla, estaba demandando a Ayala, a Xochiapan y a Puente de Ixtla por muchísimos millones de pesos. Y además al buscarla en Google te das cuenta que la misma circunstancia es en Veracruz y en otros O sea, ya estados es de la unos soberanos República. de la empresa. Entonces, el tema es precisamente que este tipo de empresas, porque no es una empresa, hoy hablamos de NL Technologies, pero no es solo una empresa, han sido varias empresas que su modus operandi es no realizar la operatividad de estos servicios supuestamente concesionados, sino siempre exigir el incumplimiento y enriquecerse del erario, de las arcas del ayuntamiento a través de estos incumplimientos. Y voy a hablar de la empresa Parking Spot, que fue lo mismo en parquímetros para el municipio de Cuautla, Sí, me que acuerdo supuestamente firman un fue un convenio igual por Cabildo 2009-2012, la mayoría de los que eran partes de Cabildo, incluyendo el presidente municipal actual saliente, Jesús Corona, que en ese entonces era regidor, hoy presidente municipal, firmó a favor y después esta empresa demanda al municipio de Cuautla por 235 millones de pesos por el incumplimiento. Y gana la demanda y se vuelve un tema impagable para No, pero es que además un municipio, quítale, no sé cuánto tendrá de presupuesto Cuautla, pero no hace de más de 600 y cacho millones, que Jutepec tiene 600 y cacho, entonces es impagable. menos. Entonces imagínate que llega este presidente, evidentemente hacen un acuerdo que aún no conocemos cómo quedó este acuerdo, este arreglo, no sé si quedaron de pagarle la mitad. El chiste es que se van a instalar, pero además Cuautla le tiene que pagar a la empresa por el incumplimiento de este convenio. Entonces, te estoy hablando de Parking Spot, te estoy hablando de NL Technologies, pero que además son millones de pesos que está demandando, que además no es una empresa, seguramente tiene otras filiales, todas vienen de Monterrey, curiosamente, ¿no? Ya son y que operativos. tienen varias razones sociales y que su manera de operar es precisamente el extorsionar a los municipios. Por eso es que tuvimos que llevar esta denuncia a la unidad de inteligencia financiera. Tuvimos que escalar el tema para que hagan la investigación hasta donde tope de quiénes son estas empresas, quiénes están atrás de estas operaciones ilícitas. Sí, que al final de cuentas le pegan al erario público y todo ese dinero se termina pagando a los impuestos de los ciudadanos, se nos pega a todos directamente. Entonces sí hay que ver si hay colisión, está coluido el tema de las autoridades y si no, pues empezar a tratar de dirimir porque 240 millones de pesos, 700 millones de pesos, deja que sean impagables, o sea, se vuelven socios del municipio, pues es un tema muy complicado. En ese tema te pido que nos tengas informados en la mayor parte de lo posible, porque sí es importante, no hay que dejarlo de lado, porque genera mucha, pues es que es un hueco financiero impensable siquiera. Y además recordemos también que en Cuernavaca en su momento, no, todavía en la legislatura pasada se hablaba de que querían generar esta concesión en Cuernavaca. José Luis el fin de semana pasado hizo un exhorto a ustedes, los diputados, diciéndole, ayúdenme, y no autoricen, ¿no? El ánimo, la mayoría de los diputados fue, no, evidentemente no vamos por esta, ni Cuernavaca, ni por ninguna. Menos de derivado precisamente de la historia de este tipo de circunstancias que han ocurrido en los municipios y que es también un exhorto muy respetuoso a las alcaldesas y alcaldes electos para que pongan atención y no los quieran sorprender o que se dejen ir con espejitos, con empresas que van a llegar y les van a decir,
te ayudo a recaudar el predial, te ayudo a recaudar, ¿no? Los morosos del sistema operador de agua, te ayudo a recuperar el uso de suelo de los postes de CFE, de Telmex, porque todos estos tienen la misma manera de proceder. Sí. Oye, tenemos 3 minutos, pero no quiero dejarte de preguntar, sobre todo entendiendo que tú traes una línea nacional con el hermano López Obrador, ¿quién a los diputados federales les quitó la facultad de gestionar obra? Porque al final pues ya se habrá un poquito de mafia, que es como tal, un diputado ya llegaba con su constructor y con todo su portafolio de servicio, y entonces era una especie pues de... Sí, ya era una empresa, ya no era un diputado. En ese sentido de ideas, hace un par de semanas se puso en la mesa el análisis de un fondo de bienestar, hablando de 500 millones de pesos, por ahí más o menos, que se pretendía que con eso puedan gestionar obra pública los diputados locales. El Congreso tiene 500 millones de pesos. La sociedad está buscando que se recorte un poco ese presupuesto, asumiendo que hubo una reducción de 10 diputados. Es otro tema. Pero este tema del Fondo del Bienestar, pues a muchos les ha causado un poquito de incomodidad a la sociedad, porque dice, darles dinero a los diputados para generar obra, pues de pronto pueden malinterpretarse, y más con los terribles ejercicios que hemos venido padeciendo en las últimas 2 legislaturas, por lo menos, las últimas 3. ¿Qué opinión te merece y qué lectura, sobre todo, entendiendo que tú lo estás escalando y viene una línea directa de Andrés Manuel de quitarles esa facultad a los diputados? Pues como bien lo dices, en contra, ¿no? Absolutamente en contra, Grupo Parlamentario Morena en contra, y desde el primer día lo manifesté. Es algo que claramente ha dicho López Obrador, quien además eliminó precisamente el ramo 23 del que tú hablas, precisamente, donde los senadores y diputados federales tenían libre manejo de recursos y a discreción, y que solamente se prestaba a un montón de moches. Eso es la verdad, a la corrupción, ¿no? Y de los, no sé, tantos millones de pesos, pues llegaban así de poquitos, ¿no? Y en ese sentido es que López Obrador, pues, ha sido la línea de el dinero tiene que llegar directamente a los beneficiarios. Los legisladores están para legislar. ¿Cuál es el tema al que sí nos sumamos la bancada de Morena? Apoyar a los municipios, a que los municipios tengan mayores recursos para poder ejecutar, sí, obra, infraestructura social, ahí sí va a estar la bancada, pero no para que nosotros ejerzamos esas funciones, porque nosotros estamos para un tema para legislar, no para ejecutar. Y en este sentido también hay que entender la división de poderes. Oye, por último, un minuto y medio. El día de hoy, Agustín Alonso, el diputado, dice que están muy avanzados en el tema del análisis, ya está empezando a trabajar en el tema del análisis del presupuesto 2022 y que no se va a permitir por ningún motivo que haya moches. Tema que sería implícito, ¿no? O sea, es más, es de manera inicial. ¿Tú cómo ves este presupuesto y cómo lo van a asumir la fracción parlamentaria Morena? Porque hay mucha expectativa y al final de cuentas es la gasolina con la que opera el Estado. Justamente te decía que venimos saliendo de una reunión del grupo parlamentario, estamos haciendo este análisis con la perspectiva de la 4T. Cada partido político seguramente tendrá su perspectiva, su línea partidaria. Nosotros tenemos la línea de Andrés Manuel, la austeridad republicana, el tema de poder apoyar a los sectores más desprotegidos, y ya nuestras particularidades que como diputadas y diputados que componemos esta bancada en tema personal, pues tiene que ver con los temas de cómo vamos a apoyar a la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Yo me dedico en mi vida privada en el tema de la salud, entonces estoy realmente preocupada en cómo vamos a generar un presupuesto que además tenga perspectiva de género. Propuse una ley para la reconstrucción de mama, entonces también ahí vamos a estar viendo el tema de los medicamentos, el tema de la infraestructura, el tema de si tenemos unidades móviles para mastografías, etc., ¿no? Es decir, pero esto, como lo platiqué hace rato, también tendrá que ser un tema consensuado el interior de la bancada. Estamos en esta discusión, venimos parte de ese análisis y va a seguir siendo durante semana y media parte de nuestro análisis para poder salir, y si me invitas a decirte, hicimos esta observación, aquí es donde le vamos a entrar y donde logramos avanzar con la legislatura, pero también que tendremos que hablar con el gobierno. Diputada Paola Cruz, presidenta de la Junta Política y Gobierno del Congreso de Morelos, te agradezco mucho que hayas venido. Ya es un compromiso al aire. En cuanto tengas certidumbre de cómo se va a aplicar el presupuesto, que es el torito más importante que vislumbra la agenda de los próximos legisladores, y dicen que donde está el interés de los diputados es donde se mete el dinero. En ese momento te invito a que vengas a platicarnos y que nos digas realmente cómo se va a invertir ese presupuesto, que es fundamental.
Perfecto, pues muchísimas gracias por la invitación y que me sigan en mis redes sociales. En Facebook me encuentran como Paola Cruz, para los que tienen Twitter, M Paola Cruz, sigan la página del Congreso, H Congreso de Morelos, porque ahí se está dando la información día a día. Mañana tenemos sesión de pleno, empieza a las 10 de la mañana la transmisión en vivo y es muy importante el empoderamiento de la ciudadanía, porque una ciudadanía informada es una ciudadanía que va a tener el poder de exigirle a sus autoridades. Totalmente. Así que ahí está la invitación. Gracias. Te agradezco mucho, diputada. Esto es Círculo de Poder, en un momento regresamos.